Un hombre negro, alto y de complexión imponente, entra a un centro comercial para hacer una compra sencilla, pero al salir, se topa con la mirada sospechosa de un policía. Sin motivo aparente lo cuestionan, lo tratan como a un criminal e incluso lo ponen frente al cañón de una pistola. Sin embargo, él se mantiene tranquilo y sereno, disipando la tensión con una compostura inquebrantable. Pero cuando la verdad sale a la luz, resulta que no es cualquier hombre. Es un general del ejército de alto rango. El juego de poder cambia al instante y el oficial se da cuenta de que acaba de cometer un grave error. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El general de división David Carter había dedicado más de 2 décadas a servir a su país, liderando tropas en algunas de las zonas más volátiles del mundo. A 46 años era un héroe de guerra condecorado, estratega, líder y sobre todo, un hombre que había entregado su vida a defender los ideales de libertad y justicia. Pero hoy, su misión era mucho más simple: comprar un nuevo par de tenis para correr. El bullicioso centro comercial Madison Plaza, en la ciudad de Nueva York, estaba repleto de compradores en un sábado. Familias caminaban de tienda en tienda, adolescentes deambulaban alrededor de la zona de comida y empleados de tiendas se movían detrás de las cajas, cobrando compras a clientes ansiosos. David Carter se mezclaba sin dificultad con la multitud, vestido con una polo azul marino sencilla, jeans oscuros y un par de tenis cómodos. A pesar de sus anchos hombros y su figura musculosa, no llamaba la atención. Su cabello negro, corto y ya salpicado de canas, le daba un aire de autoridad discreta, pero nada en él gritaba militar. Había perfeccionado el arte de la compostura, caminaba con seguridad pero sin agresión, hablaba con firmeza pero sin imponerse. Sin embargo, incluso con toda su experiencia, aún percibía miradas persistentes. Al principio era sutil, una mirada aquí, un segundo de más allá. No se trataba de la admiración que a veces recibía de compañeros de servicio o veteranos que lo reconocían. Era diferente. Era escepticismo, sospecha. Lo conocía bien, lo había visto en aeropuertos, en restaurantes de alto nivel, en barrios exclusivos. Un hombre negro en un espacio predominantemente blanco y de alto estatus siempre parecía levantar silenciosas preguntas. Pero él ya había aprendido a ignorarlo. Hoy no tenía tiempo para la ignorancia. Al entrar a Prime Fit Sportswear, una tienda de ropa deportiva de alta gama, Carter recorría las paredes repletas de los últimos modelos de tenis para correr. Se tomaba su tiempo, evaluando cuidadosamente las opciones, sintiendo los materiales y comprobando el peso de los distintos modelos en sus manos. Fue un raro momento de paz, hasta que algo llamó su atención en su periferia. Un hombre parado a la salida de la tienda, que fingía revisar su teléfono, pero lo observaba de cerca. Carter no reaccionó de inmediato, pero notó la postura del hombre, la manera en que cambiaba de peso ocasionalmente y cómo sus ojos entrenados examinaban cada movimiento. Derek Lawson había sido policía durante 20 años y en ese tiempo se había ganado la fama de ser inflexible, directo y rápido para juzgar. Algunos lo llamaban a la vieja escuela, otros lo tachaban de parcial. La dependencia había dejado pasar numerosas quejas en su contra por perfil racial, uso excesivo de la fuerza y paradas innecesarias, pero nada se le había quedado. Para sus compañeros, él era simplemente duro pero justo. Lawson no estaba en servicio ese día, vestía una camisa casual de botones y jeans, pero tenía su placa sujeta al cinturón y su pistola en la funda a la vista. Un silencioso recordatorio de su autoridad, incluso cuando no estaba de servicio. No planeaba involucrarse en nada hoy. Solo había hecho una parada rápida en el centro comercial antes de irse a casa. Pero los viejos hábitos son difíciles de olvidar. Cuando vio a David Carter, algo en él le resultó extraño. No era solo la manera en que se movía, era la confianza y la autoridad en su postura. Algo en eso encendió las alarmas en la mente de Lawson. Carter ya había visto esa mirada antes, los ojos entrecerrados, la tensión sutil en la mandíbula, la forma en que Lawson se demoraba un poco más de lo normal. Internamente suspiró, pero mantuvo su rostro impasible. Era una batalla que había enfrentado ya 1000 veces. Eligió un par de tenis y se dirigió a la caja, entregándole su tarjeta al cajero joven. El muchacho, que apenas había salido de la adolescencia, le dio una sonrisa nerviosa,
con manos temblorosas mientras registraba la compra. Carter se mantuvo tranquilo, esperando a que la transacción se completara, pero la sensación de ser observado se intensificaba. No necesitó voltear para saber que Lawson aún estaba allí. Al salir de la tienda, con la bolsa en la mano, Lawson dio un paso deliberado hacia adelante, bloqueando su camino. «Disculpe, señor», dijo Lawson con voz firme, pero sin llegar a ser agresiva. «¿Le importa si le hago unas preguntas?» Carter levantó una ceja, con una expresión inescrutable. «Eso depende», respondió de manera pausada. «¿Hay algún motivo para esto?» «Usted se veía algo sospechoso allá adentro», replicó Lawson, con los ojos buscando alguna reacción en Carter. «¿Me podría decir a qué se dedicaba?» Carter exhaló levemente, no tanto un suspiro, pero casi. «Conocía este procedimiento, ya lo había jugado antes. Estaba de compras», dijo, mostrando la bolsa. «¿Eso es un delito?» Los dedos de Lawson se movieron instintivamente cerca de su funda, aunque aún no había sacado su arma. «Solo necesito ver una identificación», dijo. «¿Y por qué es eso?», preguntó Carter, manteniendo su voz calmada pero firme. «Procedimiento estándar», replicó Lawson. Los ojos de Carter se fijaron en él, sin pestañear. «Qué curioso», musitó, «porque he pasado los últimos 20 minutos en esa tienda y no lo vi cuestionando a nadie más». La mandíbula de Lawson se apretó. Sus instintos le gritaban que algo no estaba bien. Este hombre no se intimidaba. No estaba alterado, nervioso ni a la defensiva. En cambio, estaba controlado, calculado, peligroso. Y sin embargo, eso hacía que Lawson estuviera aún más convencido de que algo fallaba. «Señor», dijo Lawson, ahora con un tono más duro, «no haga esto más complicado de lo que necesita ser». La paciencia de Carter, forjada en años de negociar situaciones tensas en zonas de combate, se estaba agotando. Podía ver hacia dónde se dirigía todo esto. Lo había visto demasiadas veces. «Oficial», dijo lentamente Carter, midiendo cada palabra, «le voy a pedir que se retire. No he hecho nada malo y no voy a ser tratado como sospechoso por ir de compras a un centro comercial». Lawson no escuchó. Su mente ya había tomado una decisión. Carter estaba resistiéndose. Sus dedos se apretaron en torno a su arma, y luego la sacó. El centro comercial se congeló. Los clientes contuvieron el aliento. Madres atrajeron a sus hijos más cerca. Dependientes miraban nerviosamente desde detrás de los mostradores. Carter no se movió. Su corazón no se aceleró. Años de entrenamiento militar hicieron efecto, agudizando su concentración. Había encarado a combatientes enemigos, había guiado a hombres en batallas donde la vacilación significaba la muerte. Y ahora se encontraba frente a una pistola apuntándole al pecho en un centro comercial. La diferencia esta vez, el enemigo no era un soldado en el campo de batalla, era un policía estadounidense. Un silencio se apoderó del ajetreado centro comercial, el ambiente se volvía tan tenso que parecía que en cualquier segundo estallaría. Ver a un agente de la ley con la pistola desenfundada a plena luz del día bastaba para interrumpir conversaciones a mitad de frase, para hacer que hasta el comprador más indiferente se quedara quieto. Algunos se retiraron instintivamente, sus ojos oscilando entre el hombre de polo azul marino y el policía aferrado a su arma. Otros prendieron sus teléfonos, captando la imagen mientras el sonido apagado de los disparos de cámaras llenaba el silencio. El general David Carter ya había vivido situaciones parecidas, haber encarado el cañón de un arma enemiga, sentir el peso de decisiones en cuestión de segundos. Pero esto no era un campo de batalla. Esto era el hogar. Se suponía que debía ser un lugar seguro. Su pulso se mantenía firme, su respiración medida, sin movimientos bruscos. Esa era la regla tácita cuando eres un hombre negro y a ti te apuntan con un arma. No importaba quién fueras, ni lo que hubieras hecho, ni lo que hubieras logrado. En los ojos de ese oficial, él era tan solo una amenaza. «Suelta la bolsa», ordenó Lawson con voz tensa y cargada de agresividad, su postura ajustándose mientras se recompensaba. Su dedo aún no tocaba el gatillo, pero estaba muy cerca. Carter no se movió. Sus manos permanecieron levemente levantadas para mostrar su consentimiento, pero sin parecer sumiso. Con la mirada de un profundo marrón fijó sus ojos en los de Lawson, sin apartarlos. «Oficial», dijo con voz calmada, imperturbable y cargada de autoridad, «necesito que tomes un respiro profundo y pienses muy cuidadosamente lo que estás haciendo en este momento». «Dile que sueltes la maldita bolsa», espetó Lawson, con tono al borde del pánico, notándose ya las venas en su cuello. Carter exhaló lentamente.
de forma controlada y medida, y soltó la bolsa de compras de su agarre. La bolsa golpeó el suelo con un sonido sordo, y los tenis que acababa de comprar se deslizaron un poco fuera de su caja. El simple sonido del material contra el piso pareció liberar algo en la multitud, como si quebrantara el hechizo del desconcierto colectivo. Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos comentaban entre sí apresuradamente, otros expresaban su confusión y preocupación abiertamente. ¿Qué demonios está pasando? Nomás compró tenis y eso ya es motivo para... Esto es una locura. Alguien llame a la policía. Una voz irrumpió entre el ruido. Oye, ¿estás apuntándole un arma a un maldito héroe de guerra? Esas palabras cortaron el ambiente como una navaja. Lawson titubeó, solo por un segundo, justo lo suficiente para que Carter notara ese breve destello de duda, de vacilación. ¿Qué dices?, exclamó Lawson, girando bruscamente la cabeza hacia la fuente de la voz. Un joven, no mayor de 20 años, estaba a unos pocos pasos, grabando con su teléfono. Acaba de decir que es un general de división. La voz del chico era firme, pero estaba cargada de una ira peligrosa. Lawson apretó aún más la mano sobre su arma. «Mierdas», escupió, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Carter vio su oportunidad. «Oficial Lawson», dijo, leyendo el nombre de la placa. «Yo soy el general de división David Carter del Ejército de los Estados Unidos. Número de servicio 558-73-42-01». Con voz autoritaria continuó. «Le aconsejo de inmediato que baje su arma antes de cometer el mayor error de su carrera». Más murmullos se esparcieron. La energía en el lugar cambió. «Espera, ¿David Carter? ¿El general David Carter? No puede ser. Este hombre es famoso, salió en las noticias el año pasado». Lawson se percató también de los murmullos, la creciente realización de quién tenía enfrente. Su mente se aceleró, su corazón retumbaba en sus oídos. El nombre no solo le resultaba familiar, era legendario. Condecoraciones militares, múltiples despliegues en el extranjero, entrevistas sobre estrategia en la guerra moderna. Este hombre seguramente había estrechado manos de presidentes, y él le apuntaba con su arma. Pero no podía dar marcha atrás. No ahora. No frente a tanta gente, ni ante las cámaras. «Pues claro», dijo Lawson escéptico, pero ya su tono sonaba más débil. «¿Trae pruebas de eso?» Carter apretó los labios en una línea firme. «En mi cartera», respondió despacio, «en el bolsillo trasero. Pero no lo sacaré mientras usted tenga un arma apuntándome. ¿Quiere comprobarlo? Adelante, hágalo». Las manos de Lawson temblaban fugazmente. Podía sentir el calor de la multitud, las miradas fijas en él, el peso del juicio posado como una soga en su cuello. Fue entonces cuando una voz aguda cortó el caos. «¿Qué diablos está pasando aquí?». La multitud se abrió en silencio. Una mujer, alta, de hombros anchos, con una mandíbula marcada y unos intensos ojos oscuros, se acercó con paso decidido. Su placa de capitana brillaba bajo la luz fluorescente. Era la capitán Olivia Sanders. En el instante en que sus ojos se posaron en Carter, su expresión cambió de enojo a un asombro casi aterrador. «Dios mío», exclamó, acelerando el paso. «¿General Carter?» El estómago de Lawson se hundió. La capitán Sanders no esperó una respuesta. Se giró hacia Lawson y con voz que cortaba como cuchilla mandó: «Guarde su arma, ahora mismo». La cara de Lawson se encendió de sonrojo. «Capitana, yo», intentó decir. «Dije ahora», intervino Sanders de manera tajante, sin admitir discusión. La autoridad en su voz no permitía réplica. La mandíbula de Lawson se apretó. Su orgullo chocaba contra su instinto de autopreservación. Pero las miradas de quienes grababan y observaban le dejaron sin opción. Con movimientos rígidos, deslizó su pistola de regreso a la funda. El momento en que se aseguró, la tensión se rompió como una goma elástica. La multitud estalló entre aplausos, suspiros de alivio y gritos de indignación. «Increíble. Podría haberle matado. Más le valdría perder esa maldita placa». Pero Sanders aún no terminaba. Se giró de nuevo hacia Carter, con un tono que intentaba ser conciliador, pero a la vez firme. «General, ¿yo?» Carter levantó la mano. No estaba interesado en sus excusas. Mantuvo la mirada fija en Lawson, que evitaba enfrentarlo. «Casi dispara», dijo Carter, con voz serena pero cargada de peso. «Usted vio a un hombre negro y asumió que era un criminal. No preguntó, no pensó, simplemente reaccionó». Lawson no tuvo palabras. «Dígame», continuó Carter dando un paso adelante, imposiblemente imponente. «Si yo no tuviera mi rango, mi reputación, y fuera solo otro hombre andando por este centro comercial, seguramente estaría vivo en este preciso instante.
La garganta de Lawson se apretó, su rostro ardía, pero no encontró respuesta, porque ambos sabían la verdad. El peso de las palabras de David Carter se posó en el ambiente como un yunque, presionando a Derek Lawson con la fuerza de algo innegable, algo del que no podía escapar. La multitud observaba, esperando, pero no había respuesta que deshiciera lo acontecido. Ninguna justificación que borrase la realidad. Porque la verdad era simple: si David Carter hubiera sido cualquier otro, quizás ahora no estaría de pie. Lawson tragó saliva, sintiendo la realización hundirse en su interior como un peso de plomo. Todavía sentía el calor de su propia adrenalina, el eco de ese instante en el que estuvo convencido de que ese hombre negro, erguido y sereno, era una amenaza. No importaba que Carter no hubiera hecho nada malo. No importaba que entrara a la tienda como cualquier otro cliente, hiciera sus compras y pagara sin contratiempos. Lawson ya lo había visto, y algo en su mente ya había juzgado. Y ahora, ante el peso aplastante de su error, la humillación de ser señalado ante sus superiores y el mismo hombre al que intentó arrebatarle la dignidad, él se sentía reducido, pequeño. El orgullo, qué orgullo tan terrible. Le apretaba la garganta, le paralizaba la espalda, le impulsaba a buscar cualquier excusa para contraatacar y recuperar algo de control. Solo hacía mi trabajo, murmuró Lawson, con voz más baja, defensiva y tensa. Yo pensaba. No interrumpió la capitán Sanders, con la mirada fija como cuchilla. Usted no pensó, vio un hombre negro y asumió lo peor. Los murmullos del público se hicieron más fuertes. Algunos se burlaban, otros reían con amargura. ¿Así es como haces tu trabajo? Casi le dispara, y esa es la historia que va a contar. ¿Así se supone que actuamos? La expresión de Carter no cambió. Sus ojos, sin embargo, hacían sentir a Lawson como si estuviese enfrente de un oficial al mando, siendo reprendido de la peor manera posible. Oficial Lawson, dijo Carter, con voz uniforme, increíblemente calmada pese a lo ocurrido. He llevado hombres a la batalla, he tomado decisiones que han significado la diferencia entre la vida y la muerte de mis soldados. He estado en situaciones donde vacilar significaba morir y actuar precipitadamente un desastre. ¿Y sabe lo que eso me enseñó? Lawson se quedó sin palabras. Carter dio un paso más cercano. Su presencia era abrumadora. Eso me enseñó que cuando estás en una posición de poder, armado y con la capacidad de terminar una vida con una sola decisión, no hay lugar para prejuicios. No hay sitio para el miedo sin control, ni para suposiciones ni para instintos infundados. Solo hay responsabilidad. Su voz se hizo más cortante. Usted tenía un arma apuntándome al pecho porque no se tomó el tiempo de considerar que yo era más que el color de mi piel. Lawson apretó la mandíbula, respirando con dificultad. ¿Y qué es lo peor?, continuó Carter, negando con la cabeza, su voz teñida de decepción. Que aún no lo entiende. El golpe de esas palabras caló más profundo que nada, porque en el fondo Lawson sabía que tenía razón. La multitud no dejaba pasar el asunto. Las cámaras seguían grabando. Esto no se iba a enterrar, ni se iba a pasar por alto como tantas quejas anteriores. Había demasiados testigos, demasiados ángulos capturando la cruda e innegable verdad. Y entonces llegó la seguridad del centro comercial. Dos guardias, con rostros pálidos de tensión, se apresuraron, inseriéndose finalmente en una situación que ya se había salido de control. Uno de ellos, un oficial joven con una radio en el cinturón, miraba entre Carter y Lawson con una mezcla de aprensión y creciente horror al observar la escena. Tenis esparcidos, una multitud silenciosa y juzgadora, teléfonos aún grabando, capturando cada detalle de la caída de Lawson. «¿Capitana?», preguntó el guardia titubeante. ¿Qué hacemos aquí? La capitán Sanders no dudó un segundo. «Procederemos de manera correcta». Se volvió hacia Carter, manteniendo la postura recta y formal. «General Carter, ¿desea presentar una denuncia formal?». Carter no respondió de inmediato. Observó a Lawson con mirada fija, notando cada puño apretado, cada hombro rígido y la postura defensiva de un hombre que aún no estaba listo para enfrentar lo que había hecho. «Quiero que esto quede registrado», dijo, con voz firme. «Quiero que se investigue y quiero saber cuántas quejas se han presentado ya contra este oficial». Lawson se puso aún más tenso. La capitán Sanders asintió, como si hubiera esperado justamente eso. Se volvió hacia el guardia. «Llame a la comisaría. Ahora mismo». El rostro de Lawson se tiñó de un rojo intenso. Su garganta trabajaba como si estuviera a punto de discutir, pero la pelea ya había terminado.
No había nada que pudiera decir que deshiciera lo que acababa de suceder. Nada que borrara el video, ya difundido por las redes sociales como pólvora. ¿Y Carter? Carter simplemente quedó quieto, observando cómo la carrera de Lawson, su autoridad desmedida, su confianza equivocada, se desmoronaban a su alrededor. El peso del momento no se le escapa a Carter, porque sabía, y sabía que todos lo sabían, que si esto le hubiera sucedido a cualquier otro, a alguien sin su rango, su nombre o su reputación, el final habría sido muy distinto. Luego, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente, en una cadena imparable desencadenada por la arrogancia de un hombre y la determinación de otro. La policía llegó en minutos, con luces intermitentes azul y roja, cortando la tensión que aún impregnaba el ambiente. El oficial Derek Lawson se quedó rígido, mandíbula apretada, con el rostro marcado por una humillación apenas disimulada, mientras dos oficiales uniformados se posicionaban, observando la escena. Los tenis esparcidos, la multitud silenciosa y juzgadora, los teléfonos grabando cada ángulo de su caída. La capitana Olivia Sanders no perdió tiempo. Tomen su declaración, ordenó, haciendo un gesto a David Carter, y luego quiero que trasladen al oficial Lawson a la comisaría para interrogarlo. Los dos oficiales vacilaron, intercambiándose miradas de recelo. Uno de ellos, un joven de mirada aguda, observó a Lawson detenidamente, y en ese momento comprendió que esto no se trataba de un simple malentendido. Esto era un error que podía arruinar su carrera de verdad. Capitana, intervino Lawson con voz ronca, la desesperación asomando. No tenemos que hacer esto aquí. Sanders se volvió hacia él, su expresión impasible. Te equivocas, oficial Lawson. Absolutamente debemos hacerlo. Las fosas nasales de Lawson se ensancharon. Lo sabía muy bien. Esto había ido más allá de cualquier reparación. Esto no sería uno de esos incidentes que se ocultan tras burocracia o investigaciones internas a medias. Esto era público, innegable, y lo peor, estaba grabado. Su nombre saldría en los titulares antes de que pasara la siguiente hora. El video se esparciría como pólvora, analizado cuadro a cuadro, transmitido en noticieros, discutido en programas matutinos y diseccionado por expertos legales. Su carrera, los años que había empleado cultivando su autoridad, la placa con la que se había protegido, se le escapaban de las manos, y no había nada que él pudiera hacer al respecto. Respiró hondo, intentando calmarse, pero la verdad pesaba en su interior como un bloque de plomo. Se había causado su propia ruina. David Carter ya había visto aquella mirada, el instante en que un hombre se da cuenta de que está al borde de su propia destrucción. No sentía lástima ni satisfacción, sino algo distinto, algo más profundo. Porque a pesar de las consecuencias que Lawson iba a enfrentar, Carter sabía que el verdadero problema no era solo ese hombre. El sistema es el que había permitido que él creyera que podía salirse con la suya. Un solo policía expuesto no borraría a los miles que operaban de la misma manera. No recuperaría las vidas ya perdidas por el sesgo y el abuso de poder. No cambiaría la realidad de que, si David Carter hubiera sido cualquier otro, alguien sin su rango, su nombre, su renombre, podría haber sido solo una cifra más. Y eso era la verdadera tragedia. La declaración quedó tomada, la escena se despejó. Carter rechazó la asistencia médica, no la necesitaba. Había enfrentado cosas mucho peores en su vida. Lo ocurrido ese día no fue físico, fue algo mucho más profundo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse y los murmullos de incredulidad e indignación se quedaban en el aire, se le acercó un joven. El mismo joven que había hablado antes, el que salió en defensa de la verdad cuando más importaba. General, dijo el chico, sin aliento, aún sujetando su teléfono como si fuera un arma. Gracias. Carter lo observó detenidamente. Era joven, tal vez 20 años o menos. Se notaba ira, pero también rectitud. Una chispa en sus ojos le recordó algo familiar, algo esperanzador. Yo no hice esto por mí, dijo finalmente Carter. Lo hice por aquellos que no pueden hacerlo. El joven asintió, comprendiendo algo más allá de las palabras, y sin volver la vista hacia las luces intermitentes, los oficiales uniformados o la carrera en ruinas de aquel hombre que había dejado que su prejuicio hablara, Carter recogió su bolsa, se ajustó el cuello de su camisa y se alejó. Porque la lucha no había terminado. Nunca lo había estado. Y jamás lo estará. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.